Desde el primer instante en que se pronuncia la palabra sombrericidio en la Tremenda Corte 3, la película decide jugar con la expectativa del espectador y al mismo tiempo desmontarla con un humor que funciona como bisturí sobre la lógica jurídica y la psicología de sus personajes. Y es precisamente en ese juego de aparentes trivialidades donde la historia despliega un tejido de equívocos, acusaciones delirantes y pequeñas obsesiones humanas que se amplifican hasta convertirse en un espectáculo casi operístico del absurdo, porque la trama gira alrededor de un sombrero que, lejos de ser un simple objeto, se transforma en detonante de una cadena de malentendidos que revelan la fragilidad de la verdad cuando pasa por el filtro de la memoria interesada, el orgullo herido y la necesidad de tener razón a cualquier costo. Y en este sentido la película se inscribe dentro de una tradición de comedia judicial que no busca tanto resolver un crimen como desnudar la teatralidad del proceso mismo, haciendo del tribunal un escenario donde cada gesto es exagerado y cada palabra parece ensayada, como si los personajes intuyeran que su realidad depende de la interpretación de un público invisible que juzga más allá del juez ficticio. Y así el espectador se convierte en cómplice de una ironía constante que se sostiene gracias a un ritmo narrativo que alterna entre la acumulación de detalles insignificantes y estallidos de caos verbal que ponen en evidencia la incapacidad de los personajes para mantener una versión coherente de los hechos, lo que da lugar a una dinámica en la que el sombrero no es solamente una prenda sino un símbolo de identidad, de estatus y de ridículo, porque cada personaje proyecta en él sus propias inseguridades y aspiraciones. Y la película aprovecha esa proyección para construir una serie de escenas en las que el humor nace de la exageración de la lógica cotidiana, como cuando el acusado intenta explicar que el sombrero tenía voluntad propia o que su desaparición fue consecuencia de una conspiración doméstica, argumentos que, lejos de buscar credibilidad, sirven para poner en evidencia la elasticidad de la verdad cuando se somete al filtro del miedo y la imaginación, y es en ese punto donde la dirección demuestra una habilidad particular para sostener la tensión cómica sin perder el hilo narrativo, porque cada intervención del juez, cada objeción del fiscal y cada interrupción del testigo se encadenan en una coreografía verbal que parece improvisada pero que revela una estructura cuidadosamente diseñada para que el espectador perciba la acumulación de absurdos como una escalada inevitable hacia un desenlace que, más que resolver el misterio, reafirma la naturaleza circular del conflicto. Y así la película se convierte en una reflexión sobre la incapacidad de las instituciones para manejar lo ridículo cuando éste se disfraza de seriedad, porque el tribunal se ve obligado a tratar con solemnidad un caso que en el fondo es trivial, y esa solemnidad impostada genera un contraste que potencia el humor y al mismo tiempo expone la fragilidad del orden social cuando se enfrenta a la irracionalidad humana, lo que me recuerda una anécdota personal en la que una discusión aparentemente insignificante sobre un objeto perdido terminó convirtiéndose en un drama familiar de proporciones exageradas. Y al ver la película no pude evitar reconocer en sus personajes esa tendencia universal a convertir lo pequeño en monumental, a inflar la importancia de los detalles hasta que estos adquieren un peso simbólico desproporcionado, y es precisamente esa tendencia la que la película explora con una mezcla de ternura y sarcasmo, porque aunque se burla de sus personajes nunca los ridiculiza por completo, siempre deja espacio para que el espectador perciba la humanidad que hay detrás de sus excentricidades. Y esa humanidad se manifiesta en gestos mínimos, en miradas cómplices y en silencios incómodos que rompen la cadena de chistes para recordar que el conflicto, por absurdo que sea, nace de emociones reales como la frustración, el orgullo y el miedo al ridículo, y en ese equilibrio entre caricatura y empatía reside gran parte del encanto de la película, porque permite que el espectador se ría de los personajes sin dejar de reconocerse en ellos, lo que genera una experiencia de identificación que va más allá del humor superficial y se adentra en una reflexión sobre la manera en que construimos narrativas para justificar nuestros errores, y así cada escena del juicio se convierte en un pequeño teatro dentro del teatro en el que los personajes ensayan versiones de sí mismos que esperan resulten convincentes, pero que terminan desmoronándose ante la presión de las contradicciones internas. Y esa dinámica se ve reforzada por una puesta en escena que enfatiza la repetición de gestos y frases como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle de explicaciones inútiles, lo que crea una sensación de claustrofobia cómica que se intensifica a medida que el caso avanza sin acercarse a una resolución clara, y sin embargo esa falta de resolución es precisamente lo que da coherencia al conjunto. Porque el objetivo no es descubrir la verdad sino evidenciar la imposibilidad de alcanzarla cuando cada personaje defiende su propia versión con una mezcla de convicción y autoengaño, y en ese sentido el sombrericidio funciona como metáfora de la manera en que los conflictos humanos se inflan hasta adquirir una gravedad que no corresponde a su origen, lo que convierte a la película en una sátira de la importancia que damos a los símbolos y a la necesidad de proteger nuestra imagen incluso cuando esa protección implica sostener una mentira absurda.
Y al final el espectador se queda con la sensación de haber asistido a un espectáculo en el que la lógica ha sido suspendida en favor de una exploración del ridículo como forma de verdad, porque en la exageración se revela una sinceridad que no siempre es visible en la vida cotidiana, y esa sinceridad se manifiesta en la manera en que los personajes se aferran a sus versiones de los hechos con una mezcla de desesperación y orgullo que resulta tan cómica como trágica, y al recordar las escenas en las que el sombrero pasa de mano en mano como si fuera un objeto maldito que nadie quiere asumir como propio, no puedo evitar pensar en la manera en que los objetos cotidianos se cargan de significado en nuestras propias vidas, convirtiéndose en símbolos de conflictos que en el fondo tienen más que ver con nuestras emociones que con la realidad objetiva, y así la película se convierte en una especie de espejo deformante que refleja nuestras propias manías y obsesiones, invitándonos a reírnos de ellas sin caer en el cinismo, porque detrás de cada broma hay una comprensión profunda de la fragilidad humana, y esa comprensión es lo que permite que la historia trascienda el mero entretenimiento para convertirse en una reflexión sobre la manera en que construimos sentido a partir del caos, una reflexión que se despliega con un ritmo constante y una inventiva verbal que mantiene al espectador en un estado de expectación permanente, preguntándose no tanto qué ocurrió con el sombrero sino qué nueva excusa o contradicción surgirá a continuación, y esa expectativa se ve recompensada con una serie de giros que, aunque previsibles en su lógica interna, sorprenden por la creatividad con la que se presentan, lo que demuestra que el verdadero motor de la película no es el misterio sino la acumulación de perspectivas que transforman un incidente trivial en un mosaico de interpretaciones que se superponen y se contradicen hasta formar un retrato colectivo de la confusión humana. Y al final el sombrericidio deja de ser un caso para convertirse en una metáfora de la manera en que el humor puede revelar verdades incómodas sin necesidad de solemnidad, recordándonos que a veces la mejor forma de entender nuestras propias contradicciones es observarlas a través del lente de la comedia, donde la exageración y el absurdo actúan como herramientas de autoconocimiento, y esa es quizá la mayor virtud de la Tremenda Corte 3, su capacidad para transformar un objeto tan banal como un sombrero en un catalizador de reflexiones sobre la identidad, la responsabilidad y la necesidad de encontrar sentido incluso en los conflictos más ridículos, logrando así que el espectador salga de la experiencia con una sonrisa que no es solo producto de la risa sino también de la conciencia de que en algún momento, todos hemos sido protagonistas de nuestro propio sombrericidio.